Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Ay, lo dije muy fuerte, ¿no? Como gritando. Es la falta de costumbre de hablar con otros y con otras, aun cuando sea el teléfono. Acá estamos mucho, o sea, tener que gritarle a los chicos y hablar en voz ultra baja cuando duermen. No tengo mucha más modulación en estos tiempos. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro lunes de literatura latinoamericana en la EMAC. El tiempo pasa, se va acercando la primavera por suerte, entonces yo no sé ustedes, pero yo ya tiendo a sentirme más optimista. Y pese a que el contexto se empecina en mostrarme lo contrario, pienso que todo va a salir bien eventualmente. Saben que además el optimismo para mí es como una especie de actitud impostada. No me fue dado naturalmente, ¿no es cierto? Soy una persona naturalmente pesimista, pero como decía Faulkner, soy un pesimista que hace de cuenta de que no lo es. Bueno, espero que esté muy bien. Decía, la clase pasada estuvimos trabajando con Onetti, tenían una consigna, sé que la consigna es enrevesada, sé que es un poco traída de los pelos, si quieren, y las invito a que cualquier duda que tengan me consulten, me pueden consultar por cualquier medio que quieran, eh, por el mail, por el WhatsApp, me llaman por teléfono, lo que quieran, ¿sí? Yo les puedo garantizar, eso sí, que si bien enrevesada la consigna, lo cierto es que es divertido hacerla después. Después, una vez que le encuentran un poco más la mano, entienden a qué apunta y demás, eh, bueno, divertido, ¿no? No sé si divertido es la palabra, pero quiero decir, es entretenido para hacer. La clase de hoy entonces vamos a trabajar con Clarice Lispector. Antes que nada, adelanto que para hoy no va a haber consigna, la idea es como vienen un poco atrás en el cumplimiento de las últimas dos, voy a hacer un parate, por lo menos en esta clase, para retomar más adelante, ¿sí? Así tienen tiempo para ponerse al día y demás. Por otro lado, o sea, no se olviden que nosotros en realidad venimos muy bien con las consignas en relación a lo que doy en el resto en la cursada presencial, ¿no? O sea, esta especie como de cursada partida que hacemos, de teoría por un lado y práctica por el otro, me ha permitido dar consignas para casi todos los autores que vimos, lo cual es para mí también estupendo, ¿no? Quiero decir, la única cara es positiva de toda esta situación viene por ahí. Eh, bueno, les decía, hoy vamos a trabajar con Clarice Lispector. Lispector, además de ser una autora que a mí particularmente me encanta, también está incluida en el programa, además de por su pertinencia y por la importancia de su obra, porque ustedes saben que a mí me interesa que cuando se van de la materia tengan ciertas competencias para hablar también de lo que se está hablando en nuestra disciplina, ¿no es cierto?, en literatura latinoamericana. O sea, puedan opinar y sentirse convocados por los temas que son naturalmente en estos tiempos los protagonistas de las mesas de debate y demás en ferias y conferencias. Lispector es uno de esos temas, ¿sí? Quiero decir, hacia fines de la década del 90, sobre todo comienzos de la década del 2000, empezó a reeditarse su obra, en muchos casos traducirse directamente, había obras que no habían sido traducidas nunca al español, no habían sido publicadas en español tampoco, y con eso también empezó a darse una difusión. A veces las cosas vienen como de la mano, ¿no? A veces primero es la crítica, otras veces primero son las propuestas editoriales. Creo que en este caso primero vino la propuesta editorial, en este caso la propuesta vino de la mano de la editorial Ciruela, que fue la primera en publicar en español. Hizo una colección, la colección Clarice Lispector, y empezó a publicar en español títulos que nunca habían sido publicados, por ejemplo Un soplo de vida. Uy, se fue ahí. Después, con el correr de los años, la cosa fue mutando y las ediciones se fueron también multiplicando, ¿no? O sea, después editó también la obra en español la editorial Cuenco de Plata, por acá tengo uno de Cuenco. La editorial Cuenco de Plata. Estoy hablando en Argentina, ¿no? En el resto del mundo hubo otras editoriales que también, pero todas más o menos por la misma época empezaron a revisitar la obra
de Lispector. Hoy en Argentina la editorial que la publica es la editorial Corregidor. Para los que estuvieron en la charla que organizó Rodrigo Moral, la editora estaba ahí y como digamos es uno de los fuertes de la editorial, el trabajo con la literatura latinoamericana, consideraron que tenía sentido ahí invertir en esa licencia y van publicando, creo que ya no les deben quedar muchos títulos para completar la obra completa de Lispector. ¿Quién es Clarice Lispector y por qué, si bien murió en 1977, la obra empezó a consultarse y a ser visitada por la crítica y por los lectores? Hoy, bueno, ahí es una de las preguntas que vamos a tratar de resolver en el correr de esta cursada. De esta cursada, bueno, por lo menos de esta clase. A mí eso me resulta fascinante, ¿no? Autores, y los vimos un montón, ¿no? Autores que publican en un tiempo y empiezan a tener repercusión en otro, autores que tienen mucho auge en el momento de su repercusión, pero su obra va lentamente languideciendo. Digo, dentro de los dos últimos textos que vimos, los últimos autores que vimos, Julio Ramón Ribeiro y Juan Carlos Onetti, tenemos dos buenos ejemplos de eso, ¿no? Si bien Onetti nunca dejó de ser publicado, yo creo que el pico de la popularidad y en el alcance de lectores y también de la obra crítica tuvo lugar cuando él estaba vivo. Y mientras yo les decía, ¿no? El caso como contrario de Julio Ramón Ribeiro, que también, un poco a la manera del Lispector, mucho menos, ¿no? Pero también empezó a ser revisitado en los últimos tiempos. ¿Por qué sucede eso? No tengo ni la menor idea, ¿no? O sea, fuimos dando unas respuestas tentativas en cada uno de los casos. Digamos, en cualquier caso lo que importa no es tanto la respuesta, sino como la respuesta única, sino como las posibilidades que nos abre la pregunta, me parece, ¿no? Y creo que ahí hay algo para meditar. Bueno, ¿y quién es esta Lispector? Entonces, bueno, Lispector en realidad nació en Ucrania el 10 de diciembre del 20, iba a decir del 21, ya le iba a sacar edad. Y murió en Río de Janeiro, decía, en el 77. Las circunstancias de su nacimiento son de por sí como bastante literarias, ¿no? Bastante trágicas. Después les voy a leer un texto donde un poco lo va a profundizar, ¿no? Pero bueno, su familia venía huyendo. Ella nace un poco para ver si podía, una creencia muy extendida en la época, si podía curar a la madre. Se pensaba que que la madre tenía sífilis, se podía curar durante el parto. Una creencia, por supuesto, no tenía ningún tipo de rigor científico, pero una creencia bastante extendida. Eso no sucedió, la madre murió poco tiempo después. Su familia llegó a Brasil cuando ella tenía 2 años, el periplo fue largo hasta llegar a Brasil. Se afincó en el nordeste brasileño, en Recife, y después, cerca de cuando ella cumplió 17, 18 años, se mudó a Río de Janeiro. Lo interesante de todo esto, vieron que esto ya para nosotros no reviste novedad. Todos los autores del periodo que vimos más o menos tienen periplos semejantes, ¿no es cierto? Sacando honrosas excepciones, como, no sé, Rulfo. El resto, ustedes vieron que rara es la oportunidad en la que el autor nace en el lugar que después va a marcar su vida, ¿no? Estos autores de este periodo estoy hablando. Digamos, una de las marcas también del siglo XX tiene que ver con la errancia. Errancia muchas veces motivada por cuestiones políticas, como en el caso del Lispector, ¿no? Decía, lo curioso es que en el caso particular del Lispector, la única nacionalidad admisible para ella es la brasileña. Y de hecho es probablemente la única, voy a decir algo capaz de un poco exagerado, pero es nada más que porque estoy siendo enfática. Casi como que la única cultura que realmente le importaba era la cultura brasileña, ¿no? Ahora les voy a terminar de contar por qué. Decía, se mudó a Río, ahí empezó a estudiar Derecho. Mientras tanto ya empezó a escribir, publicó su primera novela muy joven, tenía 20 años, una cosa así, Cerca del Corazón Salvaje. No la traje, está abajo. No quería subir con todos los libros. Se casó también muy rápido,
su marido era diplomático de carrera y bueno, ahí empezó como una especie de periodo de errancia también para Lispector, que no vivió de la forma más feliz que digamos, ¿no? No era una persona que tuviese la voluntad de estar viajando por el mundo, de estar conociendo otras culturas y de hecho buena parte de lo paradójico de esta situación es que ella, que era una mujer de letras, digamos, tenía su carrera literaria formada, quiero decir, era una artista, se interesó muy poco por el arte de los distintos lugares donde vivió, ¿no? Vivió durante mucho tiempo, por ejemplo, en Washington, y con la mayor parte de los artistas con los que tuvo relación fueron brasileños, ¿no? O sea, que era como lo que más le interesaba. Después se separó del marido, volvió a Brasil, tuvo que empezar a mantener a su familia, a sus 2 hijos. Tenía un hijo con problemas, esquizofrénico, así que también eso requería una atención extra para ella. Y hay un punto de inflexión biográfico en su vida, porque en el 66 tiene un accidente se queda dormida fumando y se prende fuego parte del cuerpo y tiene que sufrir una serie de operaciones, ¿no? Aparte era una mujer muy, muy hermosa, había depositado también buena parte de su, evidentemente, de sí misma en su belleza y eso también la desmoralizó mucho y ahí empezó como una especie de periodo de sucesivas microdepresiones. Murió en el 77, pero no se suicidó ni nada por el estilo, que se murió de cáncer. Y su obra en Brasil es como que había caído en una especie, también incluso en Brasil, ¿no? En una especie de, no voy a decir de olvido, porque siempre fue como una autora de culto, pero sí empezó a ser menos leída, menos circulación, hasta también comienzos de la década del 90, donde volvió a circular primero por ámbitos académicos y después a partir en el resto de los lectores, ¿no? Tiene una obra bastante vasta, en su mayoría está compuesta por una obra cuentística. Nosotros, los 3 que ustedes tenían para leer eran 3 de los 4 textos que ustedes tenían para leer eran parte de esa obra, una obra novelística por otro lado y una obra periodística, ¿sí? Acá viene la particularidad y por qué me gusta siempre tanto pensar en esto. Esas 3 obras, esas 3 conjuntos de obras van a tener sus semejanzas, por supuesto, todos son parte de la misma autora y van a compartir algunas búsquedas, pero sobre todo van a tener diferencias, ¿sí? Y creo que ningún otro autor del programa la diferencia clara sobre qué es lo que busca en las novelas, qué es lo que busca en los cuentos y qué es lo que buscaba en la obra periodística, está tan clara y tan patente y tan palmaria, ¿no? Van a ver que en los cuentos hay una estructura mucho más reconocible, la estructura del cuento, ustedes la habrán visto, sobre todo, por ejemplo, en Felicidad Clandestina y también en La mujer más pequeña del mundo. Mientras que en la novela hay una especie como de búsqueda, de buceo, que no tiene nada que ver con la anécdota en general, ¿sí? Las anécdotas de las novelas suelen ser mínimas, minúsculas, irrelevantes. Ustedes lo habrán visto en el comienzo de Un soplo de vida, esa especie de prólogo que tiene el libro, que es el apartado que se llama Pulsaciones. ¿Qué es exactamente la novela para Lispector? Bueno, no hay demasiado... no utilizó demasiado al respecto, pero evidentemente sí tiene más que ver como con una especie de tarea, una especie de búsqueda poética, más que con la narración de un argumento. ¿Todos los cuentos son exclusivamente argumentales? No. Pero en todos hay algo, como diría Julio Ramón Ribeiro, hay algo contable, algo que puede reproducirse a su vez, ¿sí? Mientras que si yo les tengo que contar, por ejemplo, el argumento de La Pasión según GH, ¿sí? Libro hermoso, maravilloso, novela maravillosa. En realidad, ¿de qué se trata el libro? Les tendría que decir que es de una mujer que está en la cocina y ve una cucaracha. Y tiene que decidir si matarla o no. Ese es el argumento, ¿sí? Sin embargo, eso da pie, en definitiva, por supuesto, a toda una indagación, ¿no? Una autoindagación, casi, o sea, del orden de lo metafísico también, que lejos está de la narración de una anécdota, ¿sí? Eso a mí me parece formidable
junto con la otra gran característica que quiero hablar, como de la generalidad de la obra del inspector, que tiene que ver con el hecho de que, como una especie de constante, ¿sí? Mucho se ha dicho sobre el inspector, sobre su estilo y su relación, sobre todo con el estilo contextual, ¿no? Se ha dicho, bueno, pertenece a la tercera generación del modernismo brasileño, que es muy diferente, digamos, del modernismo del resto de Latinoamérica, ¿no? Ustedes saben, Brasil tuvo como su propio derrotero artístico, en parte no, sobre todo vehiculizado por el hecho de tener su propio idioma, su propia lengua, a diferencia del resto de América Latina, así que no vamos a estar hablando, no vamos a estar pensando en el mismo modernismo del que ya hablamos, ¿no? En América Latina. Otros han dicho, bueno, se trata de un buen ejemplo de la literatura de introspección. Otros incluso han dicho, bueno, se trata como de un buen ejemplo también de la literatura sin estilo, con una especie de borramiento genérico. Yo creo que o sea, me interesa como siempre, ¿no? Todas estas aproximaciones que hace la gente, porque me parece que siempre suman a lo que pienso sobre el texto, pero lo cierto es que ninguna me parece que termine de dar cuenta de la singularidad de la obra del inspector. Y creo que justamente una de las marcas más importantes de su producción tiene que ver con el hecho de que siempre estuvo en la suya, podríamos decir, ¿sí? La obra del inspector, no estoy diciendo con eso que ella no se haya visto beneficiada, ni se haya visto influenciada por el exterior, seguramente lo haya sido, pero hay una enorme constante en la búsqueda del inspector que está desde el libro que escribió a los 20 años, Cerca del corazón salvaje, hasta Un soplo de vida, que quedó inédito a su muerte, y que es una misma búsqueda, ¿sí? Casi como si estuviese en un túnel, y un poco a propósito, no quisiese escuchar lo que el resto hablaba. Eso no significa que haya estado en el ostracismo, ni mucho menos, ¿eh? Formaba parte de los círculos intelectuales de la época, era muy, sobre todo, admirada por sus pares escritores, ¿sí? Pero... Y también le gustaban muchos de los escritores de sus contemporáneos, pero ella está en la suya, ¿sí? Y esa obra es una constante. Y eso no lo hemos visto, creo, en ninguno de los autores que trabajamos hasta ahora del programa, ¿sí? Porque por otro lado no estoy segura de poder detectarlo en ningún otro autor, ¿no? O sea, 40, 50 años de una búsqueda permanente son muy difíciles de sostener. Bien, para terminar con el apartado biográfico, les voy a leer este texto hermoso. Ustedes saben que me encantan las contratapas de Juan Forn, que después reunió en los sucesivos libros llamados Los Viernes. Miro para allá porque está en la biblioteca de allá, de arriba. En mi casa hay varias bibliotecas, por supuesto. Hay 3, entonces depende, muchas veces señalo, porque señalo que la que está abajo, la que está en el pasillo abajo, la que está allá, ¿sí? Entonces, también tengan paciencia, ¿no? También ténganme paciencia. Le estoy hablando un cuadrado de plástico desde hace 6 meses. El texto se llama Había una vez un pájaro. Se los voy a leer. Tom Jobim fue a visitar al maestro Villalobos. El maestro estaba en su estudio, escribiendo sobre la tapa del piano, mientras en el resto de la casa había un griterío imposible. Jobim le preguntó cómo podía trabajar así. Villalobos contestó: el oído de afuera no tiene nada que ver con el oído de adentro. Clarice Lispector tenía el oído de adentro tan permanentemente prendido que parecía estar siempre en otra. Es tristemente célebre que un día de 1966 se durmió con un cigarrillo prendido y se prendió fuego y se salvó de milagro. Igual de famoso es su terrible mito de origen. Cita. Mi madre estaba enferma y por una superstición muy difundida se creía que tener un hijo curaba a una mujer de su enfermedad. Fin de cita. La enfermedad era sífilis y se la habían contagiado los soldados rusos que la violaron en Ucrania durante los desmanes posteriores a la guerra civil bolchevique. Lispector fue concebida deliberadamente para eso, para curar a su madre. Ya estaban huyendo a América. Cita. Pararon en una aldea llamada Chechelnik para que yo naciera y siguieron viaje. El plan era llegar a Brasil. Llegaron a Recife y muy pronto se hizo evidente que la madre no se había curado. Moriría cuando Clarice tenía 9 años. Siento hasta el día de hoy esa culpa. Me hicieron para una misión determinada y fallé. Sé que mis padres me perdonaron por haber nacido en vano, pero yo no me perdono.
Difícil toparse en la vida o en los libros con una persona tan enamorada a la vez de la vida y de la muerte como Clarice Lispector. Salvo quizás Isaac Bashevis Singer, pero la gracia incandescente de Lispector es que sea mujer, además de judía, ucraniana, brasileña. Si me conceden una breve incursión por la autopista de las generalizaciones, nadie entiende mejor el precio de la vida en todos sus sentidos que un judío. Y nadie entiende mejor la paga de la vida que un brasileño. Si esas dos naturalezas convergen en alguien y no se neutralizan, se potencian de manera inconcebible. Uno de sus traductores, Gregory Rabassa, dijo una vez, cita, si Kafka fuera mujer y brasileña, si Marlene Dietrich escribiera. Fin de cita. Yo lo diría así. No hay nada más glorioso que una mujer loca de amor por la vida y nada más pavoroso que una loca de amor por la muerte. Lispector era las dos. Reaccionaba con todo su cuerpo a cada día de primavera. Siento un perfume de polen en el aire. Tal vez sea mi propio polen. Era capaz de salir a la calle un día de sol después de una gripe y no poder contenerse de decir a quien quisiera escucharla qué lindo es estar con los demás y a la vez escribir. Después de morir no se va al paraíso. El paraíso es morir. Lo que yo llamo muerte me atrae tanto que solo puede calificarse de valeroso el modo en que, por solidaridad con los otros, me aferro a lo que llamo vida. A pesar de la intensa curiosidad, espero. Me faltó contar que el padre de Clarice también murió cuando ella y sus hermanas eran adolescentes. Ya vivían en Río para entonces. Clarice se las rebuscó para estudiar Derecho mientras trabajaba de secretaria y después de periodista. A los 22 se casó con un diplomático y estuvo 20 años cumpliendo ese triste papel en distintos destinos europeos hasta que se divorció y volvió a Brasil con sus 2 hijos. Uno esquizofrénico y se instaló en el departamento de Leme y Copacabana, entre Leme y Copacabana, en el que viviría hasta su muerte en 1977. Había empezado a publicar sus libros rarísimos cuando era esposa de diplomático. Los siguió publicando cuando volvió a Brasil. Además, aceptaba el trabajo que fuese para parar la olla. Tradujo, con legendaria desidia, me capta, legendaria desidia, novelas de Agatha Christie, Simenon y Anne Rice. Escribió, con seudónimo, un consultorio sentimental en el que solo recomendaba el uso de productos Pond's, que era la marca que financiaba la columna. En la pared de aquel living en Leme tenía un retrato que le hizo de Quirico en Roma, en 1941. No era a de Quirico a quien debió haber conocido, sino a su hermano, al hermano loco del pintor, que es el secreto mejor guardado de la literatura italiana, pero siempre pasan esas cosas. Duchamp pasó al lado de Gombrowicz en el Tortoni y ninguno de los dos lo registró. Ninguno sabía quién era el otro. Creía en la magia, en cualquier magia. Nadie describió mejor que ella la relación con los ansiolíticos. Cuando tomo una pastilla, no oigo mis gritos. Sé que estoy gritando, pero no me oigo. Torturaba a los amigos por teléfono en medio de la noche, mentía como nadie y decía la verdad como ninguno. Eso se hizo evidente en 1967 cuando aceptó hacer una columna semanal cada sábado en el Jornal do Brasil. Sus amigos, su editor, todos le dijeron lo que tenía que hacer. Sea usted misma. Ella, que se había pasado la vida preguntándose si yo fuera yo, ¿qué haría?, pidió a sus lectores: avísenme si empiezo a convertirme demasiado en yo misma. Les dijo también: hoy solo quería escribir, y serían 2 o 3 líneas sobre cuando un dolor físico pasa, de cómo el cuerpo agradecido, todavía jadeando, ve hasta qué punto el alma es también el cuerpo. Y también: me siento tan cerca de quien me lee. La leían los taxistas y los filósofos, los juerguistas que miraban hacia su ventana a ver si había luz cuando pasaban por su calle, y las vecinas que le dejaban de regalo ollas de moqueca de pulpo recién hecha. Escribió durante 6 años esa columna cada sábado. Dijo en una de ellas: quiero que los otros comprendan lo que jamás entenderé. Les enseñó a los brasileños que se podía pensar sin ser racional. Estoy habituada a no considerar peligroso pensar. Pienso y no me impresiono, pero no soy intelectual ni racional. Eso es usar sobre todo la inteligencia, y yo no hago eso. Lo que uso es la intuición, el instinto. Voy a ver una película y no entiendo, pero siento. ¿Voy a verla de nuevo? No quiero arriesgarme a entender y no sentir. Estaba tan impresionada por los ojos tristes del joven Chico Buarque que quiso ayudarlo. Él le dijo: rece por mí, no importa cómo, porque tengo la secreta certidumbre de que usted está más cerca de Dios que yo, a pesar de lo maliciosa que es con él. Ella le contestó desde una de sus columnas. Cita: son las 4 de la mañana y es una hora tan bella que cualquiera que esté despierto está, de algún modo, rezando. Así que estoy rezando por ti, Chico.
Fin de cita. Sus hijos se quejaban de que nunca les contase un cuento que empezara con había una vez. La acusaban de no ser capaz. Ella dijo que sí era capaz, y esto es lo que le salió. Había una vez un pájaro. Dios mío. Hay quien lamenta el triste destino de esos dos hijos. Yo creo que no ha de haber estado nada mal vivir al lado de una madre capaz de decir. A medida que los hijos crecen, la madre debe disminuir de tamaño, pero la triste tendencia es a seguir siendo enorme. Una madre que confesaba: siempre fue y será una fiesta para mí cuando se rompe en casa un termómetro y se libera la gota de mercurio plateado contenida en él, ese núcleo indomesticable. El corazón del mundo le latía en el pecho. Se murió un día antes de cumplir 52 años. Había una vez un pájaro. Dios mío. El texto es hermoso total y muy lírico también, la forma en la que lo plantea. Pero dos cosas me quedo. Por un lado, lo primero que dice, la idea del oído de adentro, ¿no? Es un poco lo que veníamos pensando. Alguien que está en la suya, está en su propia búsqueda. El oído de afuera no tiene nada que ver con el de adentro. Y por otro lado, con esto que me parece que vamos a desarrollar bastante después, que tiene que ver como con el rol de la... Acá dice ella dice la inteligencia, ¿no? A ver. Tienen que busco de vuelta la cita. Eso es usar sobre todo la inteligencia, y yo no hago eso. Lo que uso es la intuición, el instinto, ¿sí? Hay como una especie de distinción ahí. Me parece que está interesante pensar en relación al Lispector, sobre todo a su obra novelística, a la idea de... a la idea de una literatura de ideas, valga la redundancia, o de sentimientos, ¿no? Más bien como una especie de devenir sentimental, no digo sentimental y suena como de amoroso y demás, ¿no? De emocional, ahí está, emocional es la palabra que buscaba. Vamos a volver igual sobre esta idea un poco más adelante. Pero a mí me parece formidable y quiero que ustedes la retengan. Nosotros tenemos como una especie de combo acá en este fragmento del programa entre Lispector y Felisberto Hernández. Y este es el nexo que los une para mí, ¿sí? Esta especie de relación, de tensión y no tensión entre el mundo de las ideas y el mundo de la emoción, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces, según dice mi guión, el guión que ya les dije que me hago todas las clases, que sistemáticamente incumplo, pero que me hago. Empezaríamos entonces a pensar, a revisitar algunas interpretaciones teóricas sobre la obra. Como les decía antes, la obra de Lispector en los últimos 15 años ha sido trabajada desde todas las perspectivas imaginables, ¿sí? Y ha habido mucha producción y en muchos casos muy buena teórica sobre Lispector. Por ejemplo, ha sido retomada desde, por ejemplo, la crítica feminista. Ella tenía una visión un poco... ella decía no sé, que se consideraba un escritor, no una escritora y demás. Ahora hay que pensar también en el contexto, ¿no? ¿Qué era el feminismo para Brasil en 1970 o en el 60? Y qué es hoy, digamos, su percepción sobre su obra no invalida, quiero decir, las lecturas que el feminismo pueda hacer de ella. Pero también ha sido visitada desde otras formas críticas. El desafío acá era tomar algunos fragmentos de la crítica que me sirvieran a mí para una interpretación general que yo quería hacer sobre la obra, que tenga que ver en algo con algo que a ustedes les sirva, como escritores y escritoras, ¿se entiende? Así que bueno, el desafío fue ese. Para eso entonces tomé un pequeño corpus de 3 textos que están también subidos al Classroom. Los 3 textos son un texto de Florencia Garramuño que se llama Escribir el mandala de Clarice Lispector, que es el prólogo, salió también editado como prólogo acá en Agua Viva de la edición de Cuenco de Plata. Garramuño también tiene la ventaja de que además de ser una teórica, es la traductora de ese y de varios otros libros de Lispector. Me parece a mí que cuando uno traduce la perspectiva, la traducción es como una especie de reescritura, ¿no? Entonces, voy a decir algo que pasa medio hippie, pero quiero decir, la obra a uno le pasa por el cuerpo, ¿no? Le pasa por el cuerpo, por el intelecto, pero también por el cuerpo, ¿no?
en esa especie como de volver a escribirlo. Y ese me parece que es un insight súper interesante y que nos puede proporcionar a nosotros, sobre todo, que estamos buscando como claves escriturarias, una mirada interesante. El segundo de los textos que vamos a ver más adelante es de Marcela Croce, y el tercero es de Elena Lozada Soler, ¿sí? Los tres los tienen en el Classroom para consultar, como les digo siempre, como diría Rodolfo Walsh, descrea de mi lector, vaya y consulte las fuentes, vaya y consulte los documentos. No me crea a mí, igual no, si quieren creerme, no me ofendo, tranquis, si quieren creerme, está todo bien. Vamos a empezar, voy a leer brevemente algunas citas, algunos comentarios. Lo que a mí me interesa de la lectura que hace Garramuño sobre el inspector es esta idea, ella dice, la escritura para el inspector es casi como estoy tomando un fragmento parcial, que es otra vez lo que hace a mi interpretación general. Pero escribir para el inspector es casi como hacer un mandala, ¿no? Tiene algo de la concepción. Lo que pasa es que si digo místico, ustedes van a pensar que es como religioso, y en realidad no pasa por la religiosidad, ¿no? Quizás por la espiritualidad, sí, seguramente. Tiene algo de la actividad mística puesta en acto, ¿no? Ustedes saben que en Oriente, sobre todo en la India, hay una concepción de la mística, una concepción de ciertas prácticas de la espiritualidad que son menos discursivas, como rezar, un Padre Nuestro, que prácticas, ¿no? O sea, los hindúes, por ejemplo, su forma de meditar y de rezar es mientras hilan, ¿sí? Por eso las infinitas fotos de Gandhi hilando en la rueca, amén de ser una actividad práctica concreta, de un uso real, es una actividad del orden de lo meditativo, ¿no? y de la mística. Lo que sostiene Garramuño es que algo de la práctica de la escritura tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso la poca programática de la escritura, ¿no? Porque quiero decir, por eso el inspector no es que se arma un programa de escritura sobre una novela y sobre él transita, ¿no? Como veíamos la gente que escribe con mapa, sino que más bien, como la escritura es en sí misma una búsqueda, es la brújula a la que hacíamos mención, ¿no? Iba a decir el compás, pero creo que son distintos, el compás y la brújula. Les debo la data, por las dudas dije brújula. ¿Sí? La idea es algo que nos va guiando paso a paso por el camino, ¿no? Les recomiendo la lectura del de Garramuño, tiene momentos muy lindos también. Apunta un poco a esto, ¿no? La literatura, digo porque empezamos a aproximarnos al tema acá en cuestión. La escritura va a ser para el inspector entonces una instancia, un momento de la revelación, una forma de aproximarse a la revelación, puesta en acto, ¿sí? No pienso algo sobre la revelación y lo escribo, sino que no existe revelación si no sucede la escritura, ¿no? Porque son coincidentes en tiempo y en espacio. Un poco en el mismo sentido, pero no tanto, tienen el texto de Croce. Croce lo que plantea es que la clave de lectura que propone el inspector tiene que ver con una especie de mirada extrañada sobre el mundo de lo doméstico, de lo cotidiano, ¿no? Una mirada extrañada, un mundo cotidiano que es ciertamente ominoso. Ominoso no en el sentido Poe de lo ominoso, ¿sí? Como es ominosa la experiencia de estar vivo, en definitiva, ¿sí? Como es en lo siniestro que tiene la experiencia de estar vivo. Fíjense esta cita hermosa de Croce. El único modo de intervenir, para el inspector, ¿no?, en la cadena desafortunada de la vida es elevar un hecho banal a la categoría más trascendente, ¿no? Dice, la vida es esta especie como de banalidad permanente y una cadena de sucesos desafortunados.
lindo arrancar el lunes así. Menos mal que la clase no son los domingos, ¿sí? El único modo de cortar con eso, dice, es tomar uno de esos hechos minúsculos y elevarlos a la categoría máxima, a la categoría de la revelación última y superlativa, ¿no? De ahí la necesidad del extrañamiento sobre el mundo de lo cotidiano, ¿sí? Porque es una forma de meterle un palo a la rueda del tiempo. A la rueda del tiempo que conduce invariablemente hasta la muerte. Estoy cada vez más feliz ahora que me escucho. No sé por qué me río, quizás sea de los nervios. No. Quiero decir, todo esto en Clarice sucede de forma muy poco dramática. O sea, como ustedes lo habrán visto, no es dramática en el sentido de... No hay tragedia en este hecho, ¿sí? En el hecho de la intrascendencia de la vida. Como si puede haber, vieron esa mirada sombría que tenía la obra de Onetti. No hay tragedia en eso. Es lo que es, ¿sí? Quizás ahí se pueda entender un poco el carácter como de lo brasileño que dice ahí, ¿no? La paga de la vida. Bueno, es lo que es. Y sin embargo, es algo destacable a resolver. Fíjense, otra cita. Es la escritura la que le da un sentido a la experiencia, o sea, a la existencia, no la experiencia la que le da un sentido a la escritura. Tremendo acá, en relación a lo que veníamos viendo y en relación, sobre todo, las que hacen conmigo literatura argentina también, piénsenlo en relación a lo que vimos la clase pasada sobre Conti, ¿no? Conti a la manera de los escritores como más vitalistas del siglo XX, onda Hemingway, pensaba que había que tener una vida suficientemente llena de avatares como para que eso se tradujese en cierta medida en la literatura, ¿no? Había tenido, de hecho tuvo una vida extraordinaria, muy extraordinaria en el sentido de extra, de fuera de lo común. Acá el Lispector, en esa especie como de línea que decíamos, va desde Conti hasta Borges, ¿no? Que pareciera estar mucho más del lado como Borges, si se quiere, ¿no? Dice, es la escritura, fíjense, lleva como un paso más allá. La escritura es lo único que es capaz de dotar de un sentido a la experiencia de estar vivos. ¿Se entiende? No existe una forma, a ver, en el resto, estoy haciendo una especie de reduccionismo, pero en Hemingway o en Conti, la escritura viene a posteriori de la experiencia vivida y es como una especie de puesta en blanco de eso, ¿sí? Acá la escritura está antes de la experiencia y después de la experiencia, porque no hay experiencia por fuera de la escritura. Lo único de dotar de un sentido la experiencia de estar vivos es la escritura, ¿no? De ahí viene que su escritura sea también, y eso es lo que vamos a ver nosotros lo que deben haber leído, sobre todo en el comienzo Un soplo de vida, en Pulsaciones, de que su escritura sea una permanente reflexión sobre el hecho de escribir, ¿sí? Es como una escritura, es metaliteraria, ¿no es cierto? Está pensando en qué es lo que... Pero no metaliteraria, porque habla de la literatura de los otros. Habla sobre sí misma la literatura del Lispector, ¿sí? La música de adentro. Habla sobre sí misma permanentemente. Está reflexionando sobre qué es lo que está haciendo cuando escribe. Algo así sería, ¿sí? De ahí también esta especie como de mirada sobre la escritura un poco fatalista que tiene, ¿no? Escribir, dice, es una salvación y a la vez es una condena. A mí me encantan estas cosas que tiene el Lispector, que va a tener todo el tiempo en su obra, pero sobre todo en el aspecto meta, como más meta literario, meta autoliterario sería, que son muy como... bueno, voy a redondear primero la idea y después se las transmito. Esto decía igual para mí, esto de... Ahora vamos a volver sobre la idea de lo metaliterario, de la autorreflexión sobre la escritura y demás cuando volvamos sobre Losada Soler. Pero no quería irme de la interpretación de Croce sin antes hacer como una especie de línea hacia otra cosa que a mí siempre me interesa mucho. Dice Croce, ¿se acuerdan, no? La única forma de romper con la cadena desafortunada
de la experiencia vital es tomar un hecho trascendente y intrascendente y elevarla a la categoría más importante, ¿no? De ahí, por ejemplo, lo de encontrarse con una cucaracha y lo que despierta eso a la hora de pensar si la voy a matar o no. Yo creo que hay ahí, y esto es una interpretación que por supuesto no es solamente mía, también estoy en algún punto robando, como todo en el mundo de las ideas y de la literatura, hay ahí también una mirada como muy propicia para la lectura de género, ¿sí? Para la lectura desde el feminismo. Uno podría pensar en algunas autoras del siglo XX que hacen el mismo ejercicio, ¿no? Pienso en Catherine Mansfield o pienso en Virginia Woolf, por ejemplo. Quiero decir, de la experiencia cotidiana, total, casi como abrir con una cuña hacia el abismo, ¿no es cierto? Les cuento, por ejemplo, un argumento de un cuento de Catherine Mansfield, que se llama El clavel. Es una chica que está en su clase de francés, digo para que vean que funciona de la misma manera que la cucaracha. Está en su clase de francés con un clavel en la mano, ¿sí? Eso pasa. Y percibe como ese clavel se marchita. Y ese clavel, en definitiva, le da a ella el permiso, le da la puerta de entrada a una reflexión que es del orden de lo metafísico, ¿no? Del orden del orden total de la experiencia de estar vivos. Lo mismo, si quieren, es con la señora Dalloway, ¿no? Un libro sobre el que yo estuve trabajando mucho, mucho tiempo. Ahora va a salir una edición mía de Dalloway en breve. Parece que me estuviera haciendo autobombo. ¿Puede ser que me esté haciendo autobombo? Puede ser. No, que me siento particularmente conectada con el libro. No, pero decía, ¿de qué narra Dalloway concretamente? Bueno, un día en la vida de Clarissa Dalloway, que está preparando una fiesta en la casa. Sale de la casa, va a comprar las flores para la fiesta, vuelve, se cruza con gente. La conciencia narrativa, digamos, el narrador pasa por algunas otras voces, ¿no? Pero siempre vuelve a la señora Dalloway, que tiene que armar una fiesta. Y eso es lo que pasa en el libro. Y esto es una novela. Y tiene, no sé, 260 páginas. Eh, ¿Hay algo de intrascendente en Dalloway? Para nada. ¿Hay algo de intrascendente en el clavel de Mansfield? Para nada. Si hay algo que no hay, es intrascendencia en La Pasión según GH. ¿Sí? En cualquier caso, lo que nos propone estas tres autoras, y cito estas tres como podría citar otras, es entender que en el mundo de lo cotidiano, en el mundo de lo doméstico, hay como una especie... está la posibilidad de la experiencia metafísica, ¿no? De la experiencia de la experiencia de la revelación. A mí me resulta particularmente singular que sean justo, que esto no lo encontremos en escritores hombres, ¿sí? Y yo creo que hay ahí una respuesta que es propia del género, ¿no? Hay algo así como una suerte de, bueno, este es el espacio al que me resignaste como sociedad, ¿no? Como sociedad, a mí como mujer, me resignaste a este espacio, que es el espacio de lo doméstico, el espacio en el caso del inspector, ¿no? El espacio de mi cocina. Y es en ese espacio en el que voy a encontrar la categoría más trascendente de la existencia. Y en ese sentido me parece casi como una especie de programática revolucionaria, el que comparten las tres autoras, ¿no es cierto? Ahí, donde esta sociedad patriarcal me legó, voy a construir mi mundo. Y mi mundo va a ser hondo, profundo, va a ir hacia abajo, ¿no? Creo que hay algo ahí del orden como de la respuesta al orden patriarcal, valga la redundancia. En el caso de Virginia Woolf es más explícito. Quizás en el de Mansfield también, no es solo ese cuento de Mansfield, si pueden leer otros como Felicidad, por ejemplo, que es un cuento hermoso, van a ver que es el mismo tipo de narrativa, ¿no? Hay de golpe algo en el mundo de lo cotidiano que se abre como una especie de endija
y nos habla sobre la experiencia de estar vivos. Esa experiencia es, en cualquiera de los casos, incomunicable, en definitiva, ¿sí? Hay algo que se resiste a la comunicabilidad, al transmitir a los otros y las otras. Pero no deja por eso de ser igual de trascendente. A mí eso me parece hermoso, me parece un gesto maravilloso, ¿sí? Me parece maravilloso porque nos habla de lo ingobernable que es en definitiva la literatura, ¿no? Yo siempre digo, si hay algo hermoso de la literatura es que es una forma metafórica de explicación del mundo, ¿no? Eso es lo que a mí más me interesa. La literatura en cierta medida me explica el mundo de una forma metafórica. Pero esa metáfora es ingobernable, es indomeñable. Nadie puede controlar esa metáfora, como toda metáfora, ¿sí? Es como una especie de caballo fuera de control. Y un poco lo que vienen a tematizar estas tres autoras, o por lo menos estos tres aspectos que a mí me gusta pensar en común en estas tres autoras, es esto. Es indominable en todo sentido, ¿no? La experiencia de la literatura. Incluso para el dominado, incluso para el oprimido, ¿sí? E incluso en el mismo contexto de su opresión. No sé, eso a mí me parece formidable. Bueno, espero que no les haya aburrido demasiado mi disquisición. Vamos a ir con la última de las autoras cuya interpretación quería reseñar. También, por supuesto, lo tienen en el Classroom el texto. El texto es de Elena Lozada Soler, les decía, y se llama La palabra rigurosa. Volvemos a pensar en cómo funciona esta especie como de trabazón sobre entre la escritura y la reflexión sobre la escritura, ¿no? Fíjense cómo arranca Soler. Dice, la obra del Lispector es una constante reflexión sobre el lenguaje y sobre todo sobre los límites de la palabra. Que es una reflexión sobre el lenguaje, nosotros lo inferimos inmediatamente, pero sí la idea de que la palabra tiene límites y lo que hace el Lispector es permanentemente estar como pugnando, luchando contra esos límites. No digo que sea una relación como conflictiva, bélica, ¿no? La idea es la permanente presión hacia el afuera. Eso me gusta, la idea. Es un lenguaje que ejerce presión todo el tiempo hacia el afuera. La palabra del Lispector, sigue diciendo, es rigurosa porque debe traducir con un medio limitado, el lenguaje, algo que es más grande que el lenguaje, ¿sí? Todos hemos sentido esta percepción. Esto que es la marca de fábrica de la literatura de Lispector es, debo traducir algo que es en términos totales, como les decía antes, ¿no? De la experiencia metafísica incomunicable, lo debo traducir a los medios escuetos que me brinda el lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr eso? Bueno, Lozada Soler ahí reviste una serie de procedimientos y de motivos, sobre todo recurrentes, que van a aparecer una y otra vez y que parecieran dar cuenta de esta tensión, ¿no? Entre eso que eso que podría estar diciendo y eso que concretamente el lenguaje me brinda la posibilidad de decir, ¿no? Por un lado dice el motivo de la mirada, de la mirada, literalmente, ¿no? La mirada, pero que es a la vez, por un lado, dice implacable y por otro lado visionaria, que ve más allá de esto. Lo siguiente que dice es, amo esto, la consagración del instante. Eso se acuerdan de dónde lo sacamos, ¿no? De Octavio Paz, de la obra de Paz. La consagración del instante otra vez vuelve a hacer alusión a lo mismo. La idea de que es tan importante toda la vida de un sujeto como un instante mismo, un momento concreto, si mato o no mato a una cucaracha. ¿Sí? Siempre vuelvo sobre ese ejemplo, pero porque es más... me parece que es bastante más transparente para verlo, ¿no? Por otro lado, otra vez, sobre algo que también veíamos en la interpretación de Croce, la importancia de lo que es en apariencia banal, ¿sí? El destacar el hecho que en apariencia es minúsculo. Y ahí ustedes tienen el resto de la obra cuentística también está sobre esa línea, ¿sí? Sobre la banalidad, sobre el hecho banal. Abro el diario y hay la foto de la mujer más pequeña del mundo. La relación que tengo con el libro que quiero leer, ¿no? Hay hechos que en apariencia son banales,
pero que otra vez ponen de relieve, nos sirven de excusa también para pensar, por ejemplo, en el caso de felicidad clandestina, una relación con el deseo, ¿no? ¿Cuál es la relación del sujeto con su deseo, sus deseos hondos? No me refiero concretamente al libro, al deseo, ¿no? En tanto tal. Sigue diciendo, perdón, pero me quedé pensando en el resto de los casos, ¿no? Y entonces funciona más o menos de la misma manera. Lispector dice, y su originalidad en un mundo marcado por lo masculino, rural y de naturaleza desmedida, dominada por un sol de justicia, ¿no? Bueno, era la década, piensen en bueno, nosotros no vimos hasta ahora ningún otro autor de la literatura brasileña, pero muy marcado, Jorge Amado y demás, por la impronta de lo masculino, por la impronta de la oposición entre lo rural y lo urbano, y por otro lado, por una literatura que, como en el resto del mundo, ¿no? La década del 60, del 70, una literatura muy marcada por la visión política. Nada de todo eso va a aparecer en la obra del Lispector, o por lo menos no de forma evidente. Quizás las crónicas tengan como una especie como de mirada un poco más política. Las crónicas las pueden encontrar. Hay 2 libros en español que reúnen su trabajo periodístico. Uno es Revelación de un mundo y el otro es... bueno, ya me va a salir. A mí en lo particular no es la parte que más me gusta de la obra del Inspector, pero por un motivo como muy, muy choto de mi parte como lectora, que es que como que, voy a decirlo así, esto no tendría que ponerlo en internet, pero como que la mujer que se trasluce atrás no me cae muy bien. Estaba leyendo, llegué a la mitad de Revelación de un mundo y estaba todo el tiempo bufando porque así, ¿no? Haciendo. Y porque me caía mal como la menciona a sus criadas o a su pasado como mujer cheta de un embajador. Y mi pareja me dijo, pero escúchame, si no te gusta, déjalo, ¿no? Y en algún punto creo que ahí entendí que eso estaba tiñendo también la experiencia de las otras lecturas que sí me resultaban increíblemente increíbles, ¿no? Como un caleidoscopio sensorial. Y que no iba a poder seguir leyendo al Inspector si seguía avanzando en esa visión que me estaba un poco cayendo mal sobre sí misma. Quizás porque acaté mucho eh, el pacto autobiográfico de la crónica. A lo mejor tendría que haberlo aprendido a separar más. Pero bueno, nada. Igual es mi experiencia, ¿eh? Por eso también vieron que no puse crónicas. Así que lo dejé. No suelo dejar libros por la mitad. No es algo que me... a ver, me parece que está muy bien dejar libros, por la mitad. No es que tenga una visión. Yo en particular no me gusta dejar libros por la mitad. A mí no me gusta dejar libros por la mitad, pero lo dejé, no lo pude terminar. Bueno, después de este excursus, ¿qué va a decir entonces también? ¿Qué sigue diciendo Losada Soler? Les dejo el texto para que lo lean, es muy interesante. A ver, dice, no es literalmente literatura introspectiva, dice, ¿no? O sea, hay una introspección en el texto, pero no es una literatura literalmente que uno pueda describir como a la literatura introspectiva, tipo Tristram Shandy. Es más bien como una especie de... La introspección viene a ser como una puerta de entrada a una permanente como descubrimiento, ¿no? Como una especie de permanentemente descubrirse, progresivamente irse desilusionando, decepcionando con la experiencia de estar vivo, ¿no? Y señala algo interesante acá, Losada. Dice, la conciencia humana, dice, con esto creo que voy a cerrar esta serie de interpretaciones, dice que es la conciencia como de la infelicidad permanente, va a encontrar, dice, su contrapunto en la sólida plenitud de los objetos y los animales. ¿Sí? Dice, hay como una especie de oposición entre el ser humano y las cosas, el mundo de las cosas. Las cosas también incluye a animales, mal que les pese a los veganos en este caso. ¿Sí? Unos tienen una consistencia real, una solidez y plena, en cierto punto hasta como casi dichosa, y del otro lado, eso es medio como del romanticismo, ¿no? Y del otro lado
la experiencia humana, que es como una especie de permanente de decepcionarse, de permanente desilusionarse de la experiencia de estar vivos. Bien, antes de pasar quería leerles muy brevemente algunas otras cositas que les dejé, pero quería decirles también, yo creo que hay algo, decía, ¿no? De la escritura del... Voy a tomar como varias cosas, voy a hacer como una especie de interpretación personal, pero como chota, que liga algunas de las cosas que dijimos antes. Yo creo que hay algo de la escritura del Lispector que tiene una especie como de ribete místico. ¿Sí? Místico en el sentido más puro de la experiencia mística, de la experiencia extática, ¿no? Que es el descubrimiento, ¿no? La iluminación. Es un poco citando, como trayendo colación a lo que dice Garramuño. Lo que pasa es que la epifanía a la que llega Lispector, o la epifanía que propone en su escritura, en su quehacer escriturario, o sea, en el acto mismo de escribir, descubre, es lo que yo llamo una epifanía negra, ¿sí? Lo que la revelación, el mundo, lo que se revela, ¿no? ¿Contra qué lo contrapongo? Con la epifanía, digamos, el discurso místico en general, el discurso del éxtasis, es en general una epifanía deslumbrante, ¿no? ¿Qué es lo que... el sumum de la epifanía, la conciencia de Dios. En esa cosa que plantea la religión, iba a decir católica, pero creo que toda la religión cristiana, ¿no? De la contemplación de Dios como el éxtasis más puro, el momento en el que soy consciente y contemplo la experiencia divina. El Lispector, todo viene más o menos igual hasta el final, donde todo lo que contemplo es el sinsentido de la vida, ¿sí? Lo que contemplo es la progresiva decepción del hecho de estar vivo. Lo digo así y otra vez parece que fuese un garrón la literatura del Lispector y en realidad no lo es, ¿no? No lo es, quizás porque en ella habiten esas dos pulsiones, ¿no? La pulsión, el enamoramiento por la vida y el enamoramiento por la muerte, diría Forn. Y creo que hay algo de eso. Porque cuando me escucho a mí misma decirlo, si pienso en no haber leído la obra del Inspector, pienso que es simplemente deprimente, que es como, con todo mi respeto, como Heidegger, ¿no? Con el respeto que me, insisto, que me despierta. No es el caso del Inspector, ¿sí? Y me parece que ahí está su potencia más hermosa y lo más hermoso de la paradoja. Ese descubrimiento, ese ser para la muerte, en definitiva, de Heidegger, no tiene por qué ser triste. ¿Sí? Bien. No tiene mucho asidero lo que digo, sé. Por lo menos no sin la experiencia de lectura. Pero si avanzan, por ejemplo, en la lectura de Un soplo de vida, me parece que van a tener la misma percepción que yo y que evidentemente Juan Forn, ¿no? El ser para la muerte no es necesariamente es una experiencia eh, epifánica, una epifanía negra, pero no es necesariamente deprimente, ¿no? Quería dos cosas. Les dejo también en el Classroom un texto que para mí es hermoso. El Spectre era imposible de hacer notas porque hacía lo que se le cantaba y era bastante, capaz incluso un poco hortiva. Tenía unas entrevistas para subirles que son muy divertidas porque es como que la entrevistadora, hay una que rema la entrevista, le rema la entrevista, le va preguntando mil cosas y todo para ver si y el Inspector contesta onda. Uy, se me cayó el celu, perdón. Contesta onda con monosílabos, ¿no? Y aparte se queda pensando un montón y dice, sí. Les subí, de hecho, una entrevista del 77 y van a ver lo mismo que les digo. Es como que piensa un montón y después termina contestando 2, 3 cosas. Supongo que es la pesadilla del entrevistador. Y después también le pidieron que hiciera algo como un decálogo, vieron que a mí me interesa y siempre trabajamos acá sobre eso, y escribió cualquier otra cosa, que es este texto para mí hermoso y formidable que se llama La explicación que no explica, ¿sí?
Les voy a leer nada más que el comienzo como para que vean. El texto está dividido como en pequeñas como pastillas, ¿no? Que no son ni máximas, nada. Es genial, hace lo que se le canta. Las 3 experiencias, dice el primero. Hay 3 cosas para las que nací y por las que doy mi vida. Nací para amar a los otros. Nací para escribir y nací para criar a mis hijos. El amar a los otros es tan vasto que incluye hasta el perdón para mí misma, con lo que sobra. Las 3 cosas son las 3 cosas son tan importantes en mi vida. Perdón. Las 3 cosas. Me pasa por hacerme la canchera y leer en tipografía 11. ¿No? No sé quién me creo que soy. ¿Cuántos años me creo que tengo? Tengo 41 años. ¿Cuántos años creo que tengo? Las 3 cosas son tan importantes que mi vida es corta para tanto. Tengo que apurarme. El tiempo urge. No puedo perder un minuto del tiempo que hace mi vida. Amar a los otros es la única salvación individual que conozco. Nadie estará perdido si da amor y a veces recibe amor a cambio. Y nací para escribir. La palabra es mi dominio sobre el mundo. Tuve desde la infancia varias vocaciones que me llamaban ardientemente. Una de las vocaciones era escribir. Y no sé por qué fue esta la que seguí. Tal vez porque para las otras vocaciones necesitaría un largo aprendizaje, mientras que para escribir el aprendizaje es la propia vida viviéndose en nosotros y alrededor nuestro. Acá hay una ontología de la concepción de la escritura también, ¿no? Para escribir lo único que necesito es la propia vida viviéndose en nosotros y alrededor nuestro. Es que no sé estudiar. Y para escribir el único estudio es justamente escribir. Me adiestré desde los 7 años para tener un día la lengua en mi poder. Y no obstante, cada vez que voy a escribir es como si fuera la primera vez. Cada libro mío es un estreno penoso y feliz. Esa capacidad de renovarme toda a medida que el tiempo pasa es lo que yo llamo vivir y escribir. Me parece hermoso esto. Y otra vez, esta idea como de una experiencia escrituraria que es necesariamente como oximorónica. Cada libro es un estreno penoso y feliz, ¿sí? Y es esto el Lispector, la vida y la muerte, ¿no? El celebrar la vida y el amor por los otros y observar también, ser consciente de la muerte y de la inutilidad de cualquier otro esfuerzo. Hay otro apartado más adelante que se llama escribir. Dije una vez que escribir es una maldición. No me acuerdo exactamente por qué lo dije y con sinceridad hoy lo repito. Es una maldición, pero una maldición que salva. No me estoy refiriendo a escribir para los diarios, sino a escribir aquello que eventualmente se puede transformar en un cuento o en una novela. Es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso, del cual es casi imposible liberarse, pues nada lo sustituye. Y es una salvación. Salva el alma presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende, a menos que se escriba. Escribir es buscar entender esto. Esto concentra todo lo que venimos hablando sobre Lispector, todas las interpretaciones teóricas anteriores. Escribir es buscar entender, es buscar reproducir lo irreproducible y sentir hasta las últimas consecuencias el sentimiento que permanecería apenas vago y sofocante. Escribir es también bendecir una vida que no fue bendecida. Qué pena que solo sé escribir cuando la cosa viene espontáneamente. Así quedó a merced del tiempo. Y entre escribir verdadero y otro, entre un escribir verdadero y otro, pueden pasar años. Me acuerdo ahora con saudade, con nostalgia, del dolor de escribir libros. Es hermoso esto. Bueno, les dejo también este texto, es hermoso. La explicación que nos explica, para que lo vean en sus casas. Bueno, normalmente yo terminaría la clase de hoy leyendo con ustedes el cuento La mujer más pequeña del mundo, pero dado que ya voy 1 hora y 5 y no quería que la clase se extendiese tanto, vamos a cerrar acá. Les pido que lo lean un poco con esta clave de como del escribir, no como de lo escrito, ¿no? Sino del escribir como acción permanente, algo que se justifica en su propio, que es su propio fin, la actividad de escribir. Eso me parece que en Lispector va a aparecer casi como nunca en el programa. Quizás en el próximo autor que nosotros vamos a ver, que es Felisberto Hernández, tenga algo parecido a eso, ¿sí? La clase que viene ya tienen el texto subido de Felisberto. Vamos a leer un cuento largo de él que se llama Las hortensias. Espero que les guste. Es
hay que remarlo, cuento, ténganle paciencia, ténganse a ustedes mismos fe y tiempo. Bueno, eso ha sido todo. Como siempre estoy esperando lo que ustedes tengan para decir y estoy esperando, no me refiero como si fuese un reclamo, quiero decir, soy feliz cuando ustedes tienen algo para decirme al respecto de lo que hemos visto, algo que les haya interesado o no, de lo que hemos visto, y por supuesto espero sobre todo las 2 últimas actividades que quedaron ahí un poco olvidadas, que son el cierre. Sé que les recontra rompe las pelotas que les pida escribir cosas que no sean literarias, pero bueno, también el oficio de escritor es esto, y el oficio de estudiante también es esto. Y la última consigna, que por bizarra que sea, me parece que puede llegar a ser un recurso que les sea de utilidad en el futuro. Cuídense, nos vemos. Esperemos estar todos bien, por lo menos para la semana que viene. Vamos a pensarlo así. Como dice siempre mi mamá cuando festejamos un cumpleaños, de hoy en un año. De acá al lunes próximo, por lo menos, encontrarnos todos perfectamente. Un beso y cuídense.